Habilidades de coloristas. Y aquí tengo, llamemos un coloristas increíbles, muy buenos, amigos. Y antes de Ujú. empezar con las preguntas y de que empecemos, me gustaría presentarlos para que ustedes los conozcan. Susana, ¿cómo estás? Hola, pues aquí pasando un poco de sueño porque son casi las 2 en Madrid, pero bien, con ganas de participar en esto. Muchas gracias por invitarme, Diego. Bueno, exactamente, Susana representándonos en este dojo desde España y aceptó las 2 de la mañana. Ella dijo, me siento mejor a las 2 de la mañana. Y bueno, Susana nació en el País Vasco y tras licenciarse de Comunicación Audiovisual se trasladó a Barcelona en el 2004 para estudiar un máster en fotografía cinematográfica en la SCAC. Desde el 2010 se ha dedicado a la dirección de fotografía hasta que en el 2021 decidió especializarse en el color. Cursó el máster de color en la ECAM y a partir de eso empezó a ser trainer de Blackmagic Design y en el 2022 empezó a trabajar con una compañía que se llama Free Your Mind en Madrid. Estás ahorita en Madrid, ¿cierto? Sí, correcto. Bien, buenísimo. Entonces, bienvenida representando la bandera de España y dándole ánimo a los españoles que ya se fueron. Nada, No, Susana. veo que hay, por aquí hay unos cuantos, por el Hay chat que están varios. aguantando. Sí, 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 exactamente, por aquí hay varios, por aquí hay varios. Esther, mi buena amiga, qué bueno verte en esta maratón. Hito. Sí, 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 Esther, amigos de hace un montón de tiempo, siempre me apoyan estas ideas y bueno, un lujo tenerte acá, artista, amante y estudiosa del color de los diferentes procesos narrativos dentro de la industria audiovisual y gráfica, colorista senior con más de 14 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Algunos de sus trabajos son Reyes del Mundo, ganadora del premio Concha de Oro del Festival San Sebastián, Somos Oro y estás de estreno hoy con 100 años de soledad, ¿no? Sí, imagínate. Exactamente. Felicitaciones por Ay, muchas gracias. Muchas. colorista de 100 años de soledad. Para nosotros los colombianos un orgullo Hola. y también un orgullo tenerte aquí. Y bueno, yo creo que también, a ver, todos 100 años de soledad, que ahí está el pincel de Esther. Bueno, y también me acompaña Héctor. Héctor es también Master Trainer de DaVinci Resolve, editor, colorista, es fundador de un canal de YouTube que se llama HR Creativos, donde enseña y comparte muchos tips de postproducción audiovisual y fomenta mucho la educación por medio de DaVinci Resolve para la comunidad hispanohablante que cada vez crece más. Fotógrafo, videógrafo y apasionado por viajar. Todo el tiempo busca aprender y más que eso también busca compartir su conocimiento. Bienvenido Héctor desde Bucaramanga. Diego, Ok. muchas gracias por esa introducción y por esa bella descripción. Y hola Susana, hola Esther, un gusto estar aquí Ay, con no. ustedes. Hola. Buenísimo. Entonces, en este panel quiero que también en el chat se muevan mucho. Así como están ahorita. Hablen, escriban cosas, comenten. Porque ese es el ideal de este momento de la noche, llamemos. Si tienen una cervecita al lado, ábranlo ahorita. Fernando me mandó una foto que ya se abrió su cervecita y dijo, bueno, para el final del maratón hoy me abro mi cervecita. Entonces, a pasarla bien. Y este es un tema, habilidades de colorista, es tan subjetivo que yo Mm. creo que al final lo que quiero es que recojan muchos tips y opiniones. Pensemos que nosotros tenemos habilidades de coloristas tanto a nivel profesionales, técnicas, artísticas y algo que a veces uno no llama o no le pone tanta atención, pero son esas habilidades blandas. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta que muchas veces la gente hace y es, ¿cómo se volvieron coloristas? Cuéntame, a ver, empecemos con Esther, ya que te reíste. Ay, a ver, yo estudié artes visuales y me especialicé en artes plásticas y también en audiovisual. Y siempre me gustó mucho la fotografía.
y terminé siendo colorista por cosas del destino muy bellas, porque me negaron la visa de Estados Unidos para estudiar fotografía, que quería como hacer una especialización en fotografía. Y pues nada, ahí me fui para Cuba, pero antes de ir para Cuba, que fue donde nos conocimos, creo que tú y yo, Diego, yo empecé esta carrera en Fox, que ahora se llama TIS, creo, y, y empecé ahí siendo ingestadora de material que llegaba de rodaje y después fui logger, fui asistente de edición. Ahí conocí lo que era coloristas, conocí muchos coloristas ahí y me llamó mucho la atención esa especialidad, la verdad. Y la verdad también yo estaba buscando llegar a un lugar como una empresa grande para poder también ver qué era lo que yo quería hacer, que como que quería hacer mucho, me gustaba mucho la foto, pero como que no sabía si era por edición o por qué lado, y esa fue una muy buena manera de poder encontrar el camino y tomar la decisión, ¿no? Súper, Y me fui súper. para Cuba, ahí también conocí a varios que tenemos mañana también, ahí conocí a Luisa, bueno, a un montón de gente, y pues nada, aquí estoy. Aquí estás acompañándonos, súper. Y bueno, voy a ir ahora contigo, Susana. Cuéntame un poco cómo llegaste a este punto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el huracán? Pues yo estudié audiovisuales también. En el primer sitio en el que yo empecé a trabajar al terminar la carrera, ya por el 2003, tenían un telecine. Entonces es algo que yo desconocía totalmente. En aquella época, pues todavía no había las facilidades que hay hoy para hacer color en tu casa con un DaVinci, ¿no? Y lo tenían muy pocas empresas, ¿no? Entonces, pues yo en mis ratos libres me iba metiendo en la sala de color, iba aprendiendo, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Pues esa magia que se crea, ¿no? Entre el director de foto y el colorista, ¿no? Que le terminan de dar forma a la película, ¿no? Entonces, yo decidí que mi sitio no estaba en una sala a oscuras encerrada todo el día en ese momento. Me fui a estudiar dirección de fotografía. Claro, aquí he acabado, pero en ese momento, que tenía 20 años o 20 y pocos, pues pensaba que no era para mí. Estudié fotografía, he estado trabajando en rodajes, primero como auxiliar de cámara y luego como directora de fotografía mucho tiempo. Lo he disfrutado muchísimo. En paralelo, siempre he seguido haciendo cosas de color, siempre es algo que ha estado ahí, he sido autodidacta y he tenido muchos amigos que no tenían dinero para entrar en una sala de color, para hacer sus pequeños proyectos y he hecho como cosas muy pequeñas. Y llegó un momento en el que me planteé pues como un cambio de dirección, ¿no? O sea, no me imaginaba con 65 años rodando y como el color siempre me había gustado, decidí darle una oportunidad. Surgió un máster que me gustó mucho, el planteamiento que hacían, es un máster de color en la ECAM, que ahora va por la cuarta edición, y era justo lo que yo llevaba buscando un montón de tiempo, ¿no? Porque hay mucha formación para aprender a usar DaVinci, pero es difícil encontrar una formación completa que te hable pues, de cosas más complejas, ¿no? Como flujos de trabajo, ACS, HDR, etcétera, etcétera. Y me decidí a hacerlo y después del máster empecé a trabajar en la empresa en la que estoy hoy y ya llevo casi 2 años y medio. Y esa es mi historia, básicamente. Total, total. Entonces fue eso. Esther le negaron la visa y ahí empezó todo. Y tú te aburriste, dijiste, no, a los 65 años yo no me veo en esto. Y Total. Entró, bueno, entró en cuarto oscuro y volvió a él. entró el cuarto Sí, oscuro y sí, volviste a ver. siempre me hace mucha gracia pensar eso. Mira, no quería estar aquí y aquí estoy. Pero bueno, Qué yo creo que hay triste. épocas en la vida para todo, ¿no? Y ahora me apetece más esto. Bueno, y hoy estamos todos en una iglesia porque Esther fue la primera que me dijo que estos fondos parecían que estuviéramos todos en una iglesia. Entonces, para mis amigos de Iluminando el Color, estamos ahora en la iglesia del color. Buenísimo. Y Héctor, cuéntame cómo llegaste a este punto. A este mundo. Bueno, muchas gracias, Diego. Vale, como tal, muy rápido, un resumen muy rápido, porque igual no queremos perder el tiempo. Yo trabajaba en algo completamente diferente. También estaba encerrado más o menos en cuatro paredes, ¿sí? Pero más que encerrado, estaba supeditado a un trabajo empresarial y me cansé de esa vida. Entonces, como tal, cuando estaba todavía durante esa vida, tenía el hobby de la fotografía, pero la dejé completamente esa vida, me dediqué al tema audiovisual, empecé a virar un poco más mi vida de la fotografía al video, o sea, me gustó mucho el tema del video y el tema del color, o sea, me llamó muchísimo la atención
cómo podían darle tanta vida a una producción, por ejemplo, y darle tanto sentido a algo, no solamente filmándolo, sino, o sea, toda la producción y todo lo que hay detrás de el bonito arte de los directores de fotografía y el poder potenciar desde nuestra profesión eso, o sea, me encantó y me enamoró y por eso estoy acá hoy. Me encanta enseñar, entonces, pues por eso fue también el punto de inflexión en mi carrera y en mi camino que va por el tema de creador de contenido en YouTube. Y pues justamente con el ánimo de poder enseñar más, pues tengo que obligarme a aprender más y a estar justamente a la vanguardia y entender los procesos. Y de ahí fue mi camino hacia el color, porque como tal me gusta y exploro cada parte de DaVinci Resolve para poder enseñarla, tratar de enseñarla de manera integral, pero realmente lo que más me gusta de las páginas de DaVinci Resolve, sin lugar a dudas, es el color, porque sobre todo me marca la reacción de las personas, de los clientes, no solamente de los clientes que nos pagan, sino de los clientes finales que ven el resultado y prácticamente en algunos de ellos ver cómo hasta lágrimas salen, o sea, es algo muy bonito y es algo que, pues, como lo decían en el panel anterior, parte de nuestra labor está subvalorada, pero hay que tratar de sacarla al frente y que nos conozcan a los coloristas. Buenísimo, buenísimo. Y miren, tres caminos diferentes, ¿no? Qué Sí, bonito. Y si sin empezamos duda. a preguntar en el chat, Planeado este panel. exactamente, si empezamos a preguntar en el chat, si quieren coloquen y digan, yo empecé, tengo un muy buen amigo que trabaja en O2 Filmes, que él era veterinario. Yo creo que hay muchas labores que llegaron a estas cosas. Y bueno, y eso nos lleva a una pregunta y me gustaría empezar en este caso contigo, Susana. Ujú. ¿Cómo puedes recomendar a alguien empezar en esa carrera? Ya cuando dices, bueno, me decido, voy a ser colorista, ¿me voy por freelance o me meto a una empresa? ¿Qué a favor y contra le das a esos puntos? Pues es una pregunta complicada de responder. Claro, yo he sido freelance toda mi vida hasta entrar en la empresa en la que llevo 2 años y medio, que para mí es algo inaudito, ¿no? Yo siempre he ido, pues al final con pequeños trabajos, ¿no? De trabajo de freelance y trabajo de freelance. Entonces, las dos cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente, estar en una empresa tiene la ventaja de que tienes un sueldo fijo al final de mes y no te tienes que preocupar de estar constantemente buscando trabajo. Por contra, ser freelance tiene la ventaja de que tienes mucha más libertad a la hora de elegir, decir que sí o no a un proyecto, trabajar con una persona o no, disponer de tu tiempo libre como tú quieras y organizarte tu agenda, ¿no? Pero yo tuve muy claro que al terminar de estudiar tenía que entrar en una empresa porque el tipo de proyectos a los que uno puede acceder como freelance cuando está empezando van a ser pequeños, ¿no? Entonces yo creo que es importante entrar en una empresa grande bajo mi punto de vista, ¿eh? Para poder acceder a proyectos más grandes, entender flujos de trabajo más complejos y aprender a trabajar de una manera pues más, en proyectos más grandes. Y creo que de ahí luego ya es planteable, después de unos años trabajando en empresa y cuando tienes tu cartera de clientes, pues volver a ser freelance o no. Pero yo creo que para empezar es muy bueno estar en una empresa grande. Exactamente. Cuéntame tú, en tu caso, Héctor, actualmente eres freelance, ¿cierto? ¿Estás como en ese proceso? ¿Cómo te estás moviendo en ese mundo freelance? Pues Diego, yo pensaría, o sea, digamos, preguntarse que más o menos cómo se iniciaría, o pues para quienes están en esta maratón, un consejo sería comenzar siendo autodidacta, también viendo parte de realmente lo que queremos hacer, porque muchas veces y para muchas de las personas quizá más jóvenes que aún tal vez no hayan decidido su carrera, su camino, están viendo si van a tomar uno u otro camino, es importante que conozcan ambas partes del mundo, o sea, todas las aristas. No solo estoy hablando del tema freelance o empresa, sino lo bueno, lo malo, lo bonito y lo más difícil de esta vida y sobre todo, por ejemplo, en el tema freelance, como tú lo mencionabas y como lo mencionaba ahorita Susana, es muy diferente el tener una estabilidad en una empresa donde te están, digamos que pagando un sueldo y demás, a ser freelance, que ese sueldo depende de qué tanto te muevas, qué tanto trabajes, que tan bien hagas tu trabajo y qué tan eficiente sea el manejo de tu tiempo y la entrega de esos proyectos. Y es justamente en parte lo que podría contar desde mi experiencia, porque en este momento estoy
llevando adelante el canal, estoy grabando en paralelo un curso que voy a publicar más adelante y estoy trabajando para clientes. Y la idea es justamente, pues, cumplir con todo y cumplir no solo por cumplir, sino hacerlo de una manera que realmente se destaque, o sea, que haga un buen trabajo. También es Bueno, importante, por ejemplo, en parte de lo del canal es los clientes que tengo dentro del canal, los patrocinios que tengo como tal, entonces hay que cumplir y hacer un buen trabajo. Y ahí es donde, a diferencia de la empresa, donde tienes posiblemente proyectos dentro de la empresa, pero pues están manejando tu tiempo ahí encerrado, como freelance debes tener como 20 brazos diferentes para cumplir con todo lo que tienes que hacer. A veces ese horario que nos manejamos, pues puede ser un horario incluso más pesado que el horario de una empresa porque justamente pues es otra vida, es otro camino, pero ya para cerrar como tal esta parte de mi intervención, lo que le recomendaría a todos los que están acá en el panel es, si realmente les gusta este tema del color y quizá de pronto no cuentan con los recursos o tienen alguna limitación para moverse a otro país, como le pasó, por ejemplo, a Esther, que no la dejaron viajar, pues hoy en día la facilidad para trabajar, o sea, para aprender y para trabajar está en tener un computador y digamos que una buena conexión a Internet, porque realmente es importante, tanto para estudiar como para trabajar. Hay las oportunidades, no estoy diciendo que sean cientos o miles, pero las hay, pero claramente tenemos que pues mostrarnos, de alguna manera mostrarnos si vamos a trabajar como freelance, si nuestro trabajo es como una empresa o si ya nos permite pasar a un nivel superior como hablábamos en otra oportunidad, digamos, mi sueño es llegar a trabajar en Company 3 algún día, pues es un tema diferente, pero aún así, si algún día quiero que ellos me tengan en cuenta, pues tengo que mostrar mi trabajo, mostrar mis habilidades y tener un buen reel, un buen portfolio para que posiblemente me lleguen a tener en cuenta. Entonces, bueno, rápidamente estudiar, crear un buen portfolio y no quedarnos quietos. Si van a ser freelance, hay que moverse. El que se queda quieto, pierde. ¿Vale? Esa sería totalmente, mi totalmente. Y intervención. bueno, y Esther, nosotros nos conocimos en empresas. Sí, es que Cuéntame, y yo tú trabajaste bastante en empresas. difiero un poco en unos aspectos. Bueno, a ver, mejor dicho, dentro del tema de habilidades, yo sí creo que para tú ser colorista, vale la pena que puedas conocer los dos campos, porque Ujú. sí te da realmente muy buenos skills, ¿sí? Em, y además es no sé, pero en Colombia y en México podría atreverme a decir que en Latinoamérica, pero no sé todavía porque no conozco, ahí está escuchando Argentina de pronto sí. Cuando te contrata una empresa postproductora, no te contrata por nómina. O sea, sigues pasando una La factura por cuenta de cobro. prestación de servicios. O sea, de una u otra manera no es que tengas una total tranquilidad, ¿no? O que estés, no sé, tengas un fondo y vas haciendo un fondo de pensión. No, no sé, como que creo La situación que laboral no es una cosa. Latinoamérica en eso, pues somos muy guerreros y creo que va más un poco, si tú realmente quieres hacerlo, hoy en día cuando yo empecé, ahorita hay un montón de caminos y es una maravilla, ¿sí? Pero cuando yo empecé fue un poco más difícil. Bueno, me negaron la visa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que ya sí, si me preguntas, para mí sí es importante poder conocer los dos, ¿sí? Yo ahorita en el punto en el que estoy, agradezco mucho el tiempo que he estado en varias empresas, porque me permite algo maravilloso y es aprender a trabajar en equipo. O sea, uno cree que el colorista es el que está en el cuarto oscuro, no habla con nadie, de pronto con el fotógrafo, ¿no? Pero, pero al final esto es un trabajo totalmente colaborativo y si queremos tener la importancia que queremos tener con otros departamentos o cargos, depende de nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que cuando tú trabajas en una empresa, la primera enseñanza, María, el ego. Uf, aprendes hasta el último día. Todos los días yo tengo que trabajar mi ego, porque, porque además trabajamos con el color, que es una cosa tan totalmente subjetiva y cultural. Yo que he trabajado ya con tantas personas en otros lados, la concepción o la comprensión del color, el gusto, hasta el estado de ánimo con quien está el cliente en ese momento. Son tantas variables, ¿no? Entonces creo que poder darte esa opción de los dos campos te generan el tiempo muy buenas habilidades que son más, te benefician mucho más, ¿no? Entonces yo sí creería que vale la pena que puedan probarlas, ¿sí? Porque sí yo lo veo que te dan a veces muchas más ventajas, ¿sí?
sobre todo te vuelves, ahí sí yo pienso que más independiente, cuando tienes las dos, como los dos Los dos, ecosistemas, digámoslo así. exactamente. Y no hablamos del proceso de crear empresa de color, que sería la otra. Esa es otra. Ya me ¿Sabes? Yo acuerdo. tengo Pero ese es colegas otro tema. y los admiro porque montar una casa de postproducción es de tener además un hígado. Ahí es ya donde Diego ya nos va a dar la clave. Bueno, y muy bien, súper, súper lo que comentan. Y aquí me gustaría recurrir a una pregunta en el chat que me pareció muy buena. Y te la haría a ti, Susana, que sé que pasaste por este proceso hace poco. Es... Ay, se me perdió. Eh, Ay, ¿qué se hizo? Para trabajar en casas postproductoras, ¿cómo podemos acercarnos? Ajá. Pues mira, yo no soy mucho de utilizar las redes sociales, tipo Instagram, YouTube y estas cosas, pero LinkedIn lo utilizo muchísimo. Entonces yo durante el año que estuve estudiando en Madrid el máster, yo creo que me agregué a todos los coloristas de Madrid seguro, a los de España seguro que también y a todos los que encontré, ¿no? Y contacté directamente con mucha gente de, oye, me gusta tu trabajo, podría pasarme a visitar tu estudio, ¿no? Sin pedir trabajo directamente, pero me sirvió mucho para hacer contactos, ¿no? También como tener buena relación. O sea, a mí la escuela de cine me abrió como la puerta a tener muchos contactos que antes no tenía. Moverte también por eventos de networking. Al final, todo lo que son presentaciones de cosas, eventos que hace Blackmagic, lo que sea, trabajamos en un tipo de trabajo que no se mueve por currículum. Al final es pues empezar a ir a sitios para que te pongan cara y el día que tengan que contratar a alguien se acuerden de ti, ¿no? En mi caso, yo entré donde estoy porque la que fue mi tutora de la práctica final del máster trabajaba allí y me preguntó a ver si quería hacer prácticas y pues me llevó allí de la mano, digamos. Y la mayoría de la gente, de hecho, que acabó el máster conmigo ha entrado en casas de postproducción de la mano de profesores con los que han tenido como una especial buena relación, pero no creo que sea solo el único camino. O sea, mi consejo sería que no tengáis como vergüenza de tocar puertas. ¿No? Que a veces a uno le entra mucho el síndrome del impostor, de decir, pero ¿quién soy yo para llamar a este sitio? ¿No? Generalmente la gente que recibe el mail son personas y van a empatizar, ¿no? Con esas ganas, ¿no? que tienes de empezar y yo me he encontrado con pocos nodos o con pocas personas que no me hayan contestado. Entonces, hacer contactos yo creo que es lo más importante. Exactamente, y por ejemplo, complementando eso, hay algo que yo digo, los españoles son muy abiertos a eso, y es a reunirse en un bar y hablar. Y cada vez que yo voy a Madrid hacemos esas quedadas de coloristas y nos reunimos y hablamos. Ujú. Acá en Colombia hacer eso es una burocracia, y lo digo pues, estando entre muchos colombianos. En Entre Argentina colombianos. lo hicimos. Pero bueno, esos eventos de networking son muy importantes. Son muy importantes. ¿Qué opinas de eso, Héctor? ¿Cómo empezar? Bueno, tú estás freelance y estás, llamemos, consolidando tu marca personal, más que Ujú. empezando a buscar como alguna postproductora o algo. En esa labor de tu marca personal, que también es un camino, ¿cómo estás haciendo para promocionarte? Vale, Diego. Pues justamente mi vitrina principal y es la que me trajo incluso hoy acá es el canal de YouTube, ¿vale? Pero justamente lo que mencionaba Susana, lo he hecho y me ha traído buenos frutos y es el tocar puertas y no tocando estas puertas como diciendo, venga, necesito esto, no, sino, venga, quiero conocer más de ustedes, venga, quiero que me conozcan, charlemos, o sea, algo súper casual y ha sido las puertas que más se han abierto. Más que uno llegar con una necesidad, es incluso llegar uno con un aporte, llegar uno con quizás justamente querer generar una charla y me he encontrado con gente muy bonita. Y es algo que quiero destacar y es que muchas veces, como lo mencionaba, no sé si fue Susana o fuiste tú, Diego, de que uno tiene miedo. Muchas veces tiene uno miedo de tocar esas puertas, miedo de contactar a ciertas personas o ciertas empresas, porque desde la óptica que uno tiene, quizá de que aún no ha tenido la oportunidad de estar en esos estándares, por así decirlo,
se menosprecia o llega el síndrome del impostor y puede que las habilidades que uno ya tiene, pues sirvan y puedan aportar valor y justamente puedan contratarte o darte trabajo, lo que sea. Pero no llegar con esa necesidad, ¿sí? Ese es, digamos, un mensaje que quiero dejar desde mi punto de vista y es mostrar nuestro trabajo como lo queramos hacer a través de redes sociales o a través de LinkedIn, que es muy bueno, ese punto es importantísimo. Y contactar, también he hecho justamente lo que hizo Susana de buscar coloristas, postproductores, hacer crecer mi red en LinkedIn porque justamente eso nos conecta con otras personas de una manera que quizá no conocemos y quizá nos llega a sorprender. O sea, Ah, el punto en el cual hay personas que llegan a contactarlo a uno y dar un voto de confianza que uno únicamente las tenía dentro, digamos que sobre un pedestal, por así decirlo. O sea, personas que uno cree que nunca van a hablar con uno resultan siendo muy buenos seres humanos y personas ah. que nos enseñan cosas en un minuto de charla más que mucho tiempo de otras cosas. Bueno, para resumirlo muy rápido. Súper, súper. Y bueno, y aquí también me voy a una pregunta de un chat, o más bien un comentario de un chat. Si ustedes se dan cuenta, todos los fondos les hemos colocado las redes sociales a los instructores, precisamente para eso, para lo que decía un poco Susana, no les dé miedo escribirle, no les dé miedo. Y alguien preguntaba en el chat, ¿y Esther? ¿Qué ha pasado ahí? O más que eso, porque hemos hablado de eso, es cuéntame en tu caso, ¿cómo ha sido, llamemos esa, buscar clientes, fidelización de clientes, mantenerse? No, yo tengo que aprender de Susana y de Héctor esa parte de redes y cosas. Yo la verdad no tengo ni siquiera LinkedIn. Eh, Mira, a mí me ha funcionado el voz a voz y me ha funcionado mucho una cosa y es que yo he sido muy, yo cuando encontré que ese era mi camino, así como una clavadista, ¿no? También me estrellé muchas veces también, pero teniendo como paciencia. Eh, el voz a voz fue el que más, y como que también tuve muy buenas relaciones con editores que me conocían en algún proyecto, ¿no? Yo también recomiendo mucho ir a festivales. Los festivales a mí me abrió también como un panorama, además también me abrió un panorama grandísimo porque en un momento yo nada más pensé que los cronistas que yo conociera eran los con los que yo trabajaba. Y después vi y decía, no, hay un montón, ¿no? Entonces, sí, sí, puedo, o sea, como una información verificada, el voz a voz funciona hoy en día increíble todavía, No, y en nuestro ¿no? medio el voz a voz es Funciona muy... un montón, ¿sí? Me pasa mucho que, por ejemplo, yo ahorita ahora soy freelance, mm, y yo, a veces hay proyectos que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces busco la manera de cómo llegar a ese proyecto, ¿sí? Entonces, y busco llegar a ese proyecto desde varios campos, ¿sí? Entonces, si no conozco al director de fotografía, voy buscando cómo conocerlo, conozco también, pero también me voy directo a la productora, a la postproductora, perdón, ¿sí? Empiezo a tener una relación con la postproductora, porque mucha postproductora tiene sus coloristas de planta que también son muy buenos, y pues obviamente se vuelve un tema, y al final digo, bueno, ojalá, ¿no? Eh, pero, pero sí, sí he estado pensando un poco últimamente, eh, a ver si lo hago. Creo que el voz a voz es lo más, pues es como los primarios, ¿sí? Si tú tienes unas relaciones con la gente con la que trabajas en el proyecto, ¿sí? Y eso se va generando, ¿sí? eh, y moverse un montón, festivales es una cosa, networking, como decía Susana. Yo una vez fui a no quería ir, pero al final terminé yendo por fin a Nueva York y fui a un curso de Scratch y conocí un montón de coloristas, así se me abrió la cabeza, así que yo decía, yo me sentía así de chiquita y hasta un mismo colorista me decía, no, ¿no? Entonces, como que darse esos, y sobre todo una cosa que yo un día veo mucho cuando trabajo en algunas empresas, con gente que está mucho más joven y que está empezando, también hay una visión y es que esperan a que la empresa sea la que les dé las oportunidades. Y no me refiero a proyectos, me refiero a entrenarse, a hacer un viaje para, no sé, una
una Apagar la masterclass maratón de que van a color. dar. ¿Ah? Apagar la maratón de color. Apagar la maratón de color o una masterclass en Los Ángeles, no sé. Sé que a veces es muy costoso, ¿sí? Pero también uno se limita mucho, como más o menos lo que tú decías, Héctor, como no limitar, sino sentirse uno. Entonces, yo desde el principio, con esfuerzos y cosas hacía para poder, si quería ir a estudiar, por ejemplo, a Cuba, hice el esfuerzo para ir a Cuba, ¿sí? Estando en México, me acuerdo que logré hacer una negociación con Televisa y les dije, bueno, listo, yo quiero hacer quiero ir a esta charla que van a dar en Los Ángeles de HDR cuando estaban empezando. Entonces me dijeron, no, yo les digo, miren, yo lo voy a pagar, nada más denme en el día, ¿no? Entonces es como no esperar a que las cosas lleguen a uno. Uno tiene que buscarlas, porque no le llegan a uno sentado, ¿sí? Entonces, creo que ese es como mi mayor también, como que lo que me ha funcionado a mí realmente, como que me he puesto a buscar y eso es voz a voz me ha llevado y pues la gente me conoce hoy en día también como de esa manera, como que pues, porque pues no tengo ni siquiera Facebook, ¿no? Pero ese voz a voz y eso yo Y les no animo. contesta el WhatsApp. No, mentiras. No, sí contesto Sí, sí WhatsApp. contesta. No, pero sí, sí anímense a eso, o sea, y no esperar tampoco cuando uno ya llega como un cargo de senior colorist, porque también se vuelve uno una zona de confort, ¿no? Esa es como la otra, la otra manera de buscar entrar a la postproductora que uno quiere o el proyecto que uno quiere o hasta ir al festival que uno quiere. Yo ahorita quiero ir a un festival que me inviten como jurado. Entonces estoy viendo a ver cómo hago, cómo genero un camino para eso, ¿no? Entonces es eso. Total, total. En mi Y caso, desde de acá. no, pero es muy bueno porque miren que hemos empezado el panel y se ha ido guiando hacia las habilidades blandas. ¿Sí Mm. ven? Estuvimos viendo que casi 6 clases de muchas de técnica, de esto, pero vamos yendo hacia el panel, hacia habilidades blandas, yo diría valorarse, creérsela. Hay algo que siempre nos impide y es eso del miedo. ¿Qué pasa si digo esto? ¿Me van a echar? ¿O será que le escribo a esta persona? Uy, pero qué miedo. Entonces yo creo que, Aplicar. Yo entré total, a Fox, estoy aplicando y hasta el ingeniero me dijo, tu perfil es muy alto y estoy buscando algo con un perfil muy bajo. Yo dije, no me importa. Le toca a uno empezar a mover. Si no, exactamente, exactamente. Ahora hablemos de un tema importante y es el cliente. Ujú. Bien. Nosotros como coloristas trabajamos mucho de la mano del cliente y todo el tiempo estamos pensando el cliente. Y acá me gustaría preguntarle, empecemos contigo, Héctor, y hablemos de diferentes, llamemos, facetas de cliente. Cliente trabajo remoto. ¿Cómo entender a un cliente en un trabajo remoto, Héctor? Uf, pues es que como tal el cliente, en cualquier producción, hablo desde lo que yo sé y lo que he podido tener, que son producciones pequeñas y medianas, ojalá algún día tenga una producción grande, pero creo que los clientes en todos los niveles es lo mismo, son seres humanos, son personas que debemos intentar, por lo menos intentarlo, entender, comprender, ponernos en su lugar y llegar a entender realmente qué visión tiene del trabajo que nos solicita. Entonces, el poder llegar a entender eso, pues justamente ese networking también que tenemos que estar haciendo todo el tiempo y olvidarnos de que vamos a estar en una sala oscura solos e independientes, o que nuestra visión subjetiva, como lo mencionaba Esther, es la final porque somos el colorista, ¿no? O sea, sin lugar a duda, considero que para llegar justamente a satisfacer esa necesidad del cliente, necesitamos primero charlar con el cliente, entender muy bien esa necesidad que tiene y tratar de plasmar y de direccionar ese color a lo que el cliente quiere. Eso por un lado. Ahora, respecto a algo que decía Esther, qué pena que me desvíe un poquito ahí, Diego, pero sí quería rescatar eso porque me encantó. El tema de que si uno necesita invertir en algo, realmente lo que necesitamos invertir es en nosotros, en aprender. O sea, antes de invertir en la cámara, en el panel de color, en todo y cada uno de esos juguetes que queremos tener, lo más importante es invertir en nosotros y no temerle a justamente hacer esa inversión y participar no solamente de eventos como este, tan importante y virtual, sino
Si hay un evento que es en otro país, bueno, mire a ver cómo va. Si es en otra ciudad, si justamente se cruza con otro proyecto, pues pida justamente dice ese día, pero vaya, porque lo que más se aprende y en los pocos eventos que he tenido la oportunidad de asistir en este medio, pero que sí me han llenado, he aprendido muchas veces más de la persona con la que hablo en el intermedio a veces que con el expositor, no demeritando su trabajo ni mucho menos, sino que justamente la persona que tengo al lado resulta siendo un maestro en su arte, sencillamente quiso asistir y es una persona que está aprendiendo y me ha pasado muchísimo eso. Entonces realmente quería rescatar eso. Yo sé que no era la pregunta que me hiciste, Diego, pero me encantó esa parte que dijo Esther porque realmente cuando nos quedamos encerrados y creemos que ya lo sabemos todo y ese ego ha crecido mucho, realmente estamos dando pasos hacia atrás, ¿sí? Para poder avanzar hay que ser humildes y buscar justamente crecer y no quedarnos en la zona de confort en cualquier actividad que hagamos. Eso o sea, Súper. vale oro realmente y gracias por mencionarlo, Esther. Fue muy bueno eso. Qué bueno, qué bueno. Y eso nos lleva también a esa pregunta y te la voy a enviar en tu caso a Susana. Tú eres directora de fotografía, un montón de tiempo en el set y ahorita estás en nuestra iglesia. Y estoy encantada de estar en ella. Cómo me ayuda, ¿no? La parte de la fotografía, supongo que es la pregunta. Fíjate Total. que no sé por qué yo pensaba que iba a ir a la contra venir de fotografía, porque yo pensaba, bueno, la gente pensará que como DaVinci es gratis, como ya sé algo de luz, ¿no? Pues ya puedo hacer color. Y al final es todo lo contrario, a mí me ayuda muchísimo, diría que es de lo que más me ayuda el haber estado en un set y ser directora de fotografía, porque al final el cliente con el que estás la mayor parte del tiempo es un director de fotografía con el que pasas muchísimas horas y que muchas veces no habla tu lenguaje. Igual si son gente más joven, sí, pero si es gente que lleva muchos años trabajando, igual te empiezan a hablar de términos referentes al negativo y cosas por el estilo, ¿no? Al final es un lenguaje distinto. Y está muy bien saber de qué te están hablando para poder como hacer la traducción, ¿no? Que, pues que sepas que si te hablan de latitud te están hablando de rango dinámico, ¿no? O si te hablan de stops o no obligarles a tener que aprender nuestro lenguaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder comunicarse mejor. Luego también me ayuda el hecho de que yo cuando me pongo delante de una pantalla y veo un plano, yo no puedo evitar ponerme en, imagínate que el plano lo he rodado yo, ¿no? Y entonces empieza a ver como todos los fallos o las cosas que se pueden mejorar, o ves como muy claramente la intención de la luz. Te da pie también a un montón de conversaciones sobre ópticas, cámaras, iluminación, cosas de cómo fue el rodaje, este plano está superpuesto porque se me hizo de noche, o sea, y entonces empatizas mucho también con ese, pues con todo lo que se pasa, ¿no? En un rodaje. Y luego que a mí me encanta que me cuenten cómo se ha rodado algo, ¿no? Es como que me encanta que satisfagan esa curiosidad. Y generalmente a los directores de fotografía les gusta mucho contar cómo han hecho las cosas. Así que es una buena mezcla. Dale, de acuerdo. Pero yo creo que a todo el mundo que quiera ser colorista le viene bien aprender unos conceptos, ni que sea básicos de cámara y de iluminación. Total, total, total. Saber usar una cámara es clave. Es Mm. importante. Y bueno, mutemos un poco la pregunta, cliente. Y en ese caso voy a ir a Esther y no voy a hablar de cliente, sino clientes. Estos proyectos grandes tienes que el director de foto, que el supervisor de post, que el showrunner, que la plataforma. ¿Cómo manejar eso? Bueno, creo que una cosa que me ha ayudado un montón es que me conozco muy bien yo, a mí misma, sobre todo mi personalidad, sobre todo también, sobre todo los lados oscuros, esos lados feos que uno no quiere que nadie le vea, esos los conozco yo muy bien. Entonces, cuando los veo en la gente que son mis clientes, ¿sí? Ya para mí entro en una empatía de cierta manera. Obvio, siempre hay que también cuidar el respeto y hay un límite, ¿no? O sea, hay cosas de cosas. Pero creo que eso me ha ayudado hasta hoy, digámoslo así, ¿no? Y que pues también ya tengo colmillo, o sea, ya llevo mucho tiempo en esto. Entonces también ya intuyes cosas, o sea, ya de hecho a veces pasa
que sabes que hay una metáfora que usa mi marido muy chistosa y es, sabes que viene el tren y es un tren bala. O sea, viene. Entonces yo ya más bien soy como, me pongo a prepararme y a ayudar a preparar al equipo con el que estoy haciendo equipo, porque para mí mi cliente no es solamente el showrunner, Netflix, Amazon, mis DPs, el postproductor también es un cliente para mí, supervisor, ¿sí? Yo usualmente cuando me voy a un proyecto, a un laboratorio que no conozco, por ejemplo, pido ir a conocerlo primero físicamente y no tanto como para, ay, a ver qué es, sino ver cómo están, cómo está la sala, quién va a ser mi conformador, quién va a ser el finalizador. Ahora, hoy en día tengo afortunadamente la oportunidad de poder decir, chicos, yo quiero que esta persona sea la persona que esté conmigo todo el tiempo de principio a fin. Si es un proyecto muy grande que tengo muchísima gente opinando, necesito empezar a armar y me vuelvo un integrante más del laboratorio, por ejemplo. O me vuelvo también la otra mano derecha o izquierda o la que quiera el supervisor de postproducción, ¿sí? O sea, creo que, creo que hemos subestimado y está bien, o sea, el director de fotografía sí es el que te va a dar trabajo, ¿sí? Porque hacemos, de hecho, curiosamente en el panel de argentinos, de los créditos, pues a veces yo diría que a veces también uno debería estar de pronto en el cartón de fotografía. Me ha pasado a mí, yo no estoy en la planta del laboratorio de postproducción, que son como, ¿y dónde ponemos a Aster? ¿No? ¿No? Entonces, creo que sí es importante ese conocerte tanto a ti para que puedas entrar a entender un poco también lo que te están pidiendo, porque a veces cuando hay proyectos con tanta importancia o con tanta gente opinando, tan grandes, porque en publicidad es normal, pero cuando es una serie o una película, creo que es mucha la inseguridad que hay. Y tu director también o tu fotógrafo, bueno, me ha pasado con todos, tu postproductor están muertos también del susto y están nerviosos. Entonces creo que sí es como entrar creo que de mis habilidades más fuertes es mi manejo en la sala de color, ¿sí? Y no es solamente cuando y los clientes entran a mi sala, yo lo veo desde cuando yo voy llegando al laboratorio. O sea, para mí el poder tener eh, un control de la sala implica desde que estoy pensando y entro a hacer apoyo en cosas, ¿no? Entonces, las relaciones son súper importantes. A mí me ha llevado mucho también esto, es tener muy buenas relaciones con los directores de fotografía, ¿no? De poder ser al punto de ser tan transparente, de también ellos entender el punto de vista desde mi lado, ¿no? Porque ellos a veces solamente cuidan o ven solamente un pedacito del pastel, ¿no? Yo veo, y como por eso les decía al principio, a mí me ha ayudado mucho a tener experiencia en los dos campos, porque a veces piden cosas, o no sé, ay, ya está, haz esto y mandémoslo ya. Yo no, hay que hacer todo un proceso, no quiero que mi finalizador termine saliendo a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, como que sí hay cosas que creo que uno puede ir construyendo. em, y yo creo que eso es como la observación que yo quería para complementar lo que decía Héctor y Ujú. Susana. Como ver no solamente que mi IP y ellos son los clientes, también el equipo a que yo estoy haciendo parte es también un cliente para mí, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. Y aquí rozamos frontera con nuestro panel de mañana, Sí. que también va a ser de relación con el cliente, pero es muy importante hablar de habilidades de colorista sin pensar en el cliente. Creo que está por otro lado, está por otro No, y con lado. uno mismo, porque con lo que tú decías, Susana, que a veces usan conceptos o palabras que uno no entiende, me pasó con un proyecto en la India, ¿no? Y yo decía, ¿será que es que yo no estoy entendiendo bien? ¿No? Pero era una cuestión también de yo poder entender, claro, es que ellos ven la luz, están acostumbrados a ver esto desde un lugar muy diferente que no he estado yo ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí también es como uno, también no creerse uno que uno sé que tiene la razón porque uno es el experto, el especialista, ¿no? Al final uno da, bueno, esa sí es mi manera mía de cómo veo el oficio. Yo lo veo como un servicio, entonces yo lo veo como algo que yo doy. A mí lo que me importa es que sea la persona que me esté aprobando, lo apruebe y quede contento,
¿sí? Yo le doy sugerencias, doy caminos, muestro caminos, propongo cosas, ¿no? Pero al final es eso, porque al final todos somos humanos. Totalmente, totalmente. Y eso es un muy, muy buen tip. Y bueno, también hay preguntas un poco más de, pensemos de que la respuesta sería respuestas de una palabra. Entonces vamos a hacer una dinámica en donde respondamos palabras y hagamos 3 rondas. ¿Qué habilidades son un plus en esta profesión? Si quieren pueden decir una habilidad técnica, una habilidad creativa y hagamos 3 rondas. Solo quiero una respuesta de una palabra. A ver, ¿quién quiere empezar? Comunicación. Listo, Héctor. Recibir, Ok, ya Esther. me entiendo. Ahorita me explico. Gracias. Ciencia. Paciencia. Ok, Susana. Es que yo voy a decir paciencia también. A ver, puede ser técnica, puede ser de manejo del software también, rapidez. A mí se me ocurre, participé. Rapidez. Cultura visual. Cultura visual, me encanta. Héctor. El feedback, recibir el Ok, feedback, era lo que quería decir, pero no se puede en bien, una palabra. perfecto. Listo, Esther. Multidisciplinario. Uf, me gusta esa, me gusta mucho. Poderosa. Susana. Trabajo en equipo, que se ha dicho antes también muy importante. Ok, perfecto. Héctor. Humildad, Muy bien, muy bien. Esther. Ambidiestro. Esa está buenísima también. Susana. Curiosidad y ganas de aprender. Bueno, tres nada más. Pero es que está ya vamos como buenísima. la décima. Curiosidad. A ver, esta es la última. Y terminamos Ok. con, a ver, Héctor. Eh, a ver, muy rápido. Disciplina, Muy bien, bien. Y fundamental. termino contigo, Esther. Eh, Salud. Bueno, muy bien. Saber La balancearlo. salud slash autocuidado. Creo que es importante. Exactamente. Bueno, miren que tuvimos un montón de elementos. Y eso nos lleva a una pregunta que tiene que ver con un panel. Y es inteligencia artificial. Eh, ¿Qué piensan? Héctor. Pues en lo que he podido tener de experiencia, considero que es muy buena herramienta y sobre todo nos da más libertad, por así decirlo, aunque algunas personas piensan que no, nos da más libertad en el punto de que se automatizan, por ejemplo, ciertas tareas repetitivas y eso nos permite quizá llegar a ser más creativos en otros aspectos. Pero viéndolo por otro lado, y viendo ahorita la anterior ponencia, donde estabas tú con, bueno, viendo la herramienta esta de Color Lab, siento que hay personas que creen que si descargan todo su responsabilidad a la inteligencia artificial, ya van a tener un trabajo magistral y considero que aún no es así. O sea, son herramientas que nos van a ayudar, pero sí o sí tiene que haber una intervención humana, sí o sí tiene que haber una parte artística, tiene que haber, como lo decía Esther, intervención de todas las partes y que realmente al final se llega a un resultado como se quiere, ¿sí? No confiar todo absolutamente a la inteligencia artificial porque sería un error, al menos creo yo actualmente sería así, pero sí ahorra muchísimo tiempo en algunas cosas, permite dedicar más tiempo a la parte creativa, es mi posición y pues ese sería mi aporte para esa pregunta por ahora. Súper. Susana, ¿tú qué piensas? Pues yo 100% lo que dice Héctor, no hay que tenerle miedo. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a aportar muchas herramientas que nos van a facilitar sobre todo las tareas más aburridas. Pero mientras exista un cliente, va a tener que existir una persona que se sienta al lado y que pueda tener un trato humano y utilizar la psicología para entender lo que quiera. Entonces van a ser una ayuda, pero desde luego yo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo. Como Esa mucho me nos va a gusta. permitir tomarnos más vacaciones. Sí, Ujú, sí, sí, eso es verdad. exacto. ¿Y tú, Esther? Yo
Yo creo que igual, más que un miedo, es más bien, nos tenemos es que ser más conciencia de que más de que cuidar un espacio o un puesto de trabajo, es realmente la oportunidad de ver nosotros mismos cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? O sea, para mí sí es un plus, pero también si no está, también sigue siendo un plus. ¿Sí me hago entender? ¿No? O Ujú, sea, ahorita que mostrabas, por ejemplo, las herramientas de DaVinci, cosas que ya han mejorado, sí creo que está increíble facilitarle a uno poder uno sentir, por lo menos psicológicamente, o el hechizo de que puedes ir más rápido y que te vas a tener más tiempo para ser creativo, ujú, ¿sí? exacto. Pero en la práctica real, teniendo todas las herramientas, siento que todavía como comunidad nos hace falta un montón de cosas a nivel creativo, ¿no? Entonces creo que ahí es como la oportunidad para que está, como genera tanto ruido o sensaciones, miedo, apoyos, en fin, creo que es una oportunidad para repensar cómo estamos haciendo nuestro trabajo y cómo nos estamos viendo como comunidad, ¿no? Y yo Total. realmente creo, y me pasaba en un principio, o sea, tengo coloristas y colegas que son súper rápidos. Yo a veces no soy tan rápida, hay proyectos en los que sí, otros proyectos que no, hay días en que sí me va muy bien y otros días en que no, ¿sí? Entonces creo que más que un consumo o un desarrollo de industria nos lleve como un ganado hacia algo, nosotros tenemos que ver y debería ser al final, que creo que esto lo dije a ti, debería ser al final también una decisión del colorista si quiere o no quiere usarla, no tendría por qué ser una obligación, ¿no? ¿A qué punto voy? Algo muy bonito que últimamente estaba pensando y es que deberíamos de estar cuidando es, por ejemplo, algo tan sencillo. Al principio a mí me preguntaban siempre cuánto tiempo necesito para hacer el color de tal proyecto cuando me invitaban a un proyecto. Cada vez es más difícil. Yo digo, esto es hasta un acto de educación, de preguntarle a alguien qué lo va a hacer, ¿no? Total. Total. Y Mm, alguien lo quiere hacer en un día, ¿no? O en 3 horas, ¿no? Pero el simple hecho de preguntarle a alguien que le estás buscando para que haga parte de tu proyecto, porque además son proyectos que involucran un montón de gente, ¿no? Pues uno dice, mira, yo, por ejemplo, yo pienso, un capítulo de 30 minutos no podría ser menos de 30 horas un capítulo. Independientemente de que el colorista sea más rápido, de que el laboratorio solamente tenga ese proyecto ahí, porque de lo que debería importar hoy en día en estos momentos es la gente que lo está haciendo. Ujú, ¿Sí? Si el desarrollo de todas esas herramientas que están increíbles, a mí de hecho estoy empezando a querer usar muchas más y aprender a usarlas, ¿no? Pero esa es la reflexión que yo me hago hoy en día, ¿no? Como bueno. mm, mm, Esto lo hago o si tengo un laboratorio que me pueda permitir tener acceso a estas herramientas porque también tienen un costo, ¿no? claro. ¿No? Porque no son tan democráticas. eso es muy cierto, Desde la sí. inteligencia artificial hasta qué punto realmente es democrático, ¿no? O sea, uno empieza a pensar, entonces realmente si hago eso, está muy bien, pero entonces yo realmente es cuidar también mi calidad de trabajo y la calidad de la gente a la que yo también hago parte de la industria de trabajo, ¿no? Creo que Total. la especialización es súper importante y no podríamos olvidarnos eso en Latinoamérica, porque así existen diferentes inteligencias artificiales o herramientas o apps que te hagan un montón de cosas en el set, que la óptica, que ya puedes enfocar en automático, que ya el fotógrafo se puede sentar, o sea, mil cosas que vamos a empezar a ver, ¿sí? Pero la especialización es lo que realmente va a generar a que haya una consistencia en la industria. Ujú, ¿No? Es Entonces, si hay verdad. una aplicación ahorita para conformar así, que Da Vinci hizo tal cosa, tal otra, pues que tenga un muy buen conformador que se la sepa y se la sepa más que esas aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que es como más de una reflexión de hacerlo. Es una grandísima oportunidad que veo para como industria podemos volvernos a parar de una manera diferente. Es lo que yo pienso. Buenísimo, buenísimo las tres reflexiones, súper útiles. A mí la del match, yo les diría, a mí me inquieta. Me parece, la he probado y no he probado la última versión, pero me inquieta, me inquieta. Pero eso no significa A que mí no me vayamos a inquieta más aprender. cuando hacen todavía, cuando lo hacen a uno empezar a hacer color cuando no han cerrado capítulo. Ajá, bueno, esa no inquieta, esa preocupa. La otra, bueno, puede Pues pasar. imagínate con todo este desarrollo tan bacano que tenemos de tecnología y
Total, total. O que, no sé, alguien diga, ah, no, esto se hace así fácil y reduzca tiempos, que puede ser más, más triste aún, ¿no? Sí, ahorita está más difícil y se va a poner más complicado. Ojalá que no tanto, pero creo que depende de nosotros. O sea, yo he tenido Mm. proyectos que me dicen, Esther, capítulo de 45 minutos, 18 horas. Y yo soy no. Claro, exacto. Y ahí reúne un poco lo que decían nuestros compañeros de la asociación. Hablémonos, comuniquémonos, ayudémonos para precisamente ver qué está sucediendo. Eso es muy, muy importante. Hay algo que se me olvidó que quiero compartir, que es, creo que va a sonar un poco hippie. Mm, algo que me ha ayudado un montón a mí es que he tomado muchos cursos de autoconocimiento, como de personal, y lo empecé buscando para poder entender más la variedad de clientes que he tenido y de paso me ayudaron a mí. Entonces, eso realmente es, si lo quieren hacer con las dos intenciones, ya sea porque ustedes quieren tener ayuda en su vida personal, en fin, bla, 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 o porque realmente están interesados en entender a su cliente, ¿no? Creo que una muy buena manera es de poder tomar ese tipo de, ahí hay un montón de talleres y cosas que realmente a mí me han ayudado a nutrir y a entender muchísimo las jerarquías que hay en la toma de decisiones. Perfectamente. Y aquí tú respondiste la pregunta que te iba a hacer, era ¿qué te motiva a ser mejor colorista o de dónde tomas? Y efectivamente es ese autoconocimiento. Y Susana, inspiración aparte del color para ser mejor colorista. Pues yo creo que al final, bueno, como colorista casi que en cualquier profesión creativa, todo lo que haces al final suma a tu trabajo, ¿no? Al final, todas las películas que te ves, todas las series, los libros que te lees, si te vas de viaje, si tienes una buena conversación, ¿no? Cualquier cosa puede ser inspiradora de cara luego a hacer tu trabajo, ¿no? Al final son como cosas que vas metiendo en la mochila y que en un momento dado te sirven y es lo que configura tu gusto, que puede ser mejor o peor, pero al final está hecho de todas esas cosas que vas metiendo, ¿no? En la mochila. Entonces, yo creo que todo aporta y a mí particularmente cuando doy clases de foto, a mí me gusta decir, por ejemplo, que cuando buscan referencias de cara a hacer un planteamiento de iluminación, que intenten no buscar referencias audiovisuales, por ejemplo, que busquen referencias de pintura, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, ir a exposiciones de arte, porque creo que buscar referencias audiovisuales de alguna manera te empuja a copiar y buscar referencias en otros ámbitos, pues muchas veces puede ser como más inspirador, ¿no? Y te puede llevar a buscar como tu propio camino. Entonces, mi respuesta sería que cualquier cosa en realidad Mm, te puede ayudar, ¿no? buenísimo. Y en el caso tuyo, Héctor, como para ir cerrando. Pues, continuando parte de lo que dice, Susana, justamente respecto a lo de buscar referencias audiovisuales, eso ya nos puede desde el comienzo dar una idea sesgada de lo que queremos o de lo que podríamos llegar a hacer. Entonces, algo que me encanta y que lo mencionaste al comienzo del panel es viajar. Y justamente eso hace o sea, es muy importante para realmente hacer ese tipo de referencias y ampliar esas habilidades de colorista, pero pues dentro de nosotros, sin ni siquiera abrir DaVinci Resolve ni abrir ningún tipo de software. El hecho de viajar y buscar esas referencias audiovisuales, pero buscarlas con la cámara que tenemos todos, que es nuestra vista, nuestra óptica y nuestra percepción del mundo, realmente nos abre muchísimo la mente para luego llegar ahí sí ya quizá sentarnos en nuestra sala oscura, cerrada y fría, a convertir esos archivos en magia. Entonces el hecho de no cerrarnos únicamente a buscar, y ahí estoy haciendo casi una contrapromoción a lo que hago yo, buscar en YouTube, en Instagram o en redes sociales, sino realmente salir al mundo real lo más lejos que puedas de tu casa. Cuando me refiero a eso es lo más lejos que te permita tu presupuesto viajar. Si es al pueblo de al lado, pues al pueblo de al lado. Si es a la capital de tu país o si es al otro lado del planeta, pues hazlo, porque todo el mundo y el planeta da unas imágenes bellísimas que realmente se aprecian. Es cuando uno está allá parado y no solamente buscando X ciudad o X lugar en internet, cuando ya hay una edición y hay un sesgo, como lo mencionaba hace un rato. Entonces, cuando, por ejemplo, buscamos una isla paradisíaca para pasar nuestras vacaciones, vemos esa agua súper
cian, hermosa y demás, y puede que lleguemos y el lugar no sea así. Por ejemplo, solo por colocar un ejemplo. Entonces, lo mejor es viajar y realmente conocer los lugares y que esas memorias que traemos sean nuestro referente para mejorar como coloristas. Buenísimo, buenísimo. Y para cerrar el panel, me gustaría que en el chat empiecen a colocar recursos, libros, para que la gente empiece a anotarlos. Y también, si ustedes tienen un libro que digan, oiga, este libro me cambió mi visión de color o me ayudó en alguna etapa, eh, también coméntenmelo, Susana, Esther o Héctor, como que diga, este libro lo recomiendo. Yo tengo un PDF que voy a compartir en el chat con algunas recomendaciones de libros, pero yo te diría que cuando empecé a interesarme por el color, antes de aprender Da Vinci, me interesaba mucho el tema de la psicología del color, ¿no? Y yo voy a recomendar un clásico que es Psicología del color de Bacheller, que la mayoría lo conoceréis, que me parece que está muy interesante, la verdad. Exacto, buenísimo, ahí lo está compartiendo. Tú, Esther, Yo realmente, bueno, voy a hacerlo en la listica, yo la voy a tener también por acá. ok, Pero también creo buenísimo. que lo que decía con la multidisciplinarios, creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí a también abrirme yo me desconecto bastante de la parte, no, a veces no veo nada y simplemente o leo mucho o busco muchas referencias de otros campos. Entonces, por ejemplo, está Marta Tazos, la Barcelona, que hace diseñadora de escenografía, que me parece así. Wow, por ejemplo, que ella hace todo el diseño de escenografía pensando en color. Entonces, encuentras mucha gente en otros campos que usa el color narrativamente en otra manera, ¿no? Entonces, creo que el abrirse a buscar a otro tipo de ramas de la creatividad que usen el color, a mí me ha ayudado un montón. Entonces, yo tengo una listica de como de algunos artistas que tengo. Esto, Buenísimo, y en algún momento hablábamos del maquillaje, yo, salir de, pues, yo creo que si todos buscamos en Google color, no van a aparecer nosotros. Van a aparecer, llamemos colorimetría de pelo, va a aparecer otra cosa. Entonces también yo diría, abrámonos un poco con respecto a eso. Y bueno, y en este momento tal cual están colocando los libros, recursos, y con esto quiero cerrar el panel. Creo que la pasamos bien, se pasó rapidito. Respuestas, llamemos, no hay respuesta cierta, son tips. Y creo que las 200 personas que estamos acá estamos muy agradecidos con ustedes, Esther, Susana, Héctor. Gracias por dedicarnos, llamemos, este es el momento de la sinceridad. Ujú. Bueno, donde prácticamente nos abrimos y compartimos. La verdad es que fue un placer y ha sido súper interesante todo lo que habéis compartido. Esther, has dicho cosas que me llevo la mochila, esa que tengo muy bonitas, la verdad que me ha gustado. Y no, gracias, Diego, por la no, con invitación mucho y Héctor por gusto. participar, por supuesto. Un Se gusto. sintió No, cuando corto, se Sí. sintió corto, se no, pero sintió está bien. corto. Bueno, Nada, igual la idea, creo que el simple hecho del propósito del evento está, la verdad, Ernie y Diego, Leslie, bueno, todo el equipo, muchas gracias. Creo que es el momento también, ¿no? Y nada, pues aquí estamos. No tengo redes, pero no, soy asequible. Yo soy feliz hablando también. Ah. total, total. Pues bueno, pues buenísimo. Entonces, con eso damos fin a nuestro panel de habilidades de color.